Celebremos, amigos, 21 horas en punto. No es habitual porque siempre hay que tener flexibilidad de estos minutos que se corren porque es necesario. Espero que ustedes estén muy bien. Estoy pensando en un psiquiatra inglés que en The Politics of Experience, el doctor Lang habla de algunas condiciones que tenemos los seres humanos, que tiene que ver con todo esto que hemos venido reflexionando y conociendo de la cultura incaica, de tantos otros temas que se tratan aquí en este Uno por Uno y que nos hace entonces a ustedes y a nosotros casi confabulados para encontrarnos en algún momento, como en este. El doctor Lang dice, pensamos menos de lo que sabemos mucho menos de lo que existe. Y existe mucho más de lo que amamos, o sea, amamos mucho menos de lo que existe. Por lo tanto, es la confirmación, o por lo menos el planteo, la duda, de lo poco que estamos pudiendo hacer en nuestra vida. Y que creo que ese es el principal desafío consciente e inconscientemente que tenemos los seres humanos. Es decir, ¿cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestro aporte a la sociedad en la que vivimos? ¿Cuál es la huella que estoy siguiendo? ¿Con qué me identifico? ¿Cómo aporto a la civilización humana? Todo esto que está pasando en Europa y que también tiene de alguna manera un correlato aquí con las familias sirias que se exiliaron o se asilaron en nuestro país y tantos otros exiliados que entran en Europa, en fin. Parece mentira, ¿no? Porque ha mejorado muchísimo la condición y el reparto de la riqueza. Por lo menos la gente vive en espacios más grandes, muchos, vive con mejores condiciones. Sin embargo, los vacíos o el vacío interior, esta reflexión de qué vinimos a hacer, quiénes somos, dónde nos encontramos, dónde está la felicidad, es parte de la pregunta constante que nos estamos haciendo todos. La felicidad para algunos puede ser un vaso de agua en este momento, en este mismo exacto momento, y para nosotros compartir filosóficamente la existencia. Y entonces cosas tan diametralmente opuestas, donde en una depende la vida o la muerte, y en la otra, en la nuestra, depende quiénes somos hacia adelante y también qué vida queremos vivir y qué muerte elegimos. Por eso vamos a comentar algunos aspectos de la cotidianeidad aquí con nuestro invitado especial de hoy, que los presentamos de esta manera. Bueno, mi nombre es Alejandro Sánchez, me dicen Pacha. Alejandro Sánchez Pereira nace en Montevideo el 24 de abril de 1980, político y legislador uruguayo. Integro el Movimiento de Participación Popular desde el año 96. Contribuyendo a la conformación del Frente Juvenil de la organización. Lo cierto es que en el sistema político uruguayo, uno teniendo 50 años es joven. Tengo mucho tiempo para seguir siendo joven dentro del sistema político. En 2007 es designado como secretario general de la Junta Departamental de Montevideo por el Movimiento de Participación Popular. Yo creo en la política, creo que se puede discutir proyectos de país y proyectos, construcciones políticas, y eso hace a un parlamento diverso donde estén todas las voces, pero además donde haya justamente la posibilidad de debatir más allá de lo que se genera muchas veces del show mediático. En las elecciones de 2009 fue electo diputado por el espacio 609. La renovación como la entendemos nosotros, no solo desde la cédula, sino el recambio generacional y la renovación de ideas y de propuestas nuevas. Y creo que ese es un proceso que inició la 609. En octubre de 2014 tuvieron lugar las elecciones presidenciales y legislativas, en las cuales la lista 609 que Sánchez encabezó en el departamento de Montevideo fue la más votada dentro del Frente Amplio. Por ese motivo, asumió como presidente de la Cámara de Representantes. Y tuve el apoyo de muchísimos compañeros de la bancada del Frente Amplio que me acompañaron y me apoyaron y me dieron un esfuerzo. Pero también a veces se hace sentir, digamos, que uno es nuevo ahí adentro y que, bueno, está aquella idea de que está bien,
tenés ideas, pero te falta experiencia, ¿no? Le falta madurar, le falta madurar. Siempre me he sentido una parte del gobierno y no me siento aparte del Poder Ejecutivo, sino que soy un legislador oficialista y por tanto una de mis funciones es la de aprobar los instrumentos legales que me solicitan mis compañeros que están en el Ejecutivo, que los necesitan para gobernar. Los presidentes de la Cámara tienen un año para gestionar, por tanto, y en un año tampoco se pueden hacer obras faraónicas ni nada por el estilo. Si discutimos sobre las diferencias que tenemos, podemos estar toda una vida discutiendo. Ahora, si trabajamos sobre las coincidencias, seguramente estemos toda una vida trabajando. Y yo creo que ese tiene que ser el norte y ese tiene que ser el cambio. Yo creo que sería un error plantearnos una política de austeridad. No hay que apostar a que el Estado invierta cuando la economía se enlentece. Creo que es todo lo contrario. Creo que hay que tener políticas anticíclicas y de alguna manera sostener la inversión pública cuando hay procesos en donde la economía se enlentece, porque esa fue la salida del 2008 del Uruguay. Lo importante no es que exista el debate, lo importante, en todo caso, es que ante el debate luego hay acuerdo político del Frente Amplio para avanzar juntos. Bueno, a mí cuando me dicen, sea del sector que sea, que la economía está desordenada, que las empresas públicas son un caos, yo creo que en realidad es un error garrafal decir todo esto está mal y ahora vengo yo con mi varita mágica y lo soluciono. Un ejemplo. Claro, el tránsito en Montevideo hoy es un problema. En el 2002 no había problema con el tránsito porque la gente no tenía trabajo, no tenía auto y los ómnibus andaban vacíos. Muchas veces tendemos a confundir distribuir ingresos con distribuir riqueza. Alguna de las cosas que hay que hacer es empezar a renovar mucho más. Lo que discrepo es que se piense de que el gobierno pasado fue del MPP y el gobierno actual es de otro partido. Es decir, el gobierno pasado fue del Frente Amplio, el equipo económico fue el mismo. Tendemos puentes con las sociedades del Parlamento para que no sea visto como un lugar donde solo es habitado por legisladores que en realidad generalmente se pelean, sino todo lo contrario. El alto nivel de compromiso que ha asumido el Frente Amplio en su programa requiere que las piezas del gobierno, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo se ensamblen muy bien para poder ser muy eficientes en la labor que tenemos que llevar adelante. Bueno, bienvenido. Bueno, buenas señor noches. Presidente. Muchas gracias por la invitación. ¿Te puedo decir Pacha? Bueno, yo empiezo tuteando a todos porque son muy jóvenes y los conozco de mucho tiempo y después en la mitad del cambio para el usted. ¿Ah, sí? Bueno. Es un problema de timing. Es un problema mío, es un problema mío. No hay ningún problema. Yo no tengo drama con, no. ¿Por qué tutear. te dicen Pacha? Esa es una gran mentira. Porque lo que sucede es lo siguiente. Yo iba al Liceo 18, corría el año 94, por ahí. Y con un grupo de amigos nos empezamos a poner apodos. Teníamos 14 años, y bueno, y vos sos esto, y vos sos lo otro. Y claro, yo iba al Liceo 18, venía del barrio municipal, y cierto es que escuchaba algo de música tropical. Además de canto popular y otras cosas, se escuchaba eso. Entonces me dijeron que era pachanguero. Pero es una gran mentira que arrastro desde los 14 años hasta los 35, y bueno, tengo que tratar de desmentirla. ¿Por qué? ¿Porque te ofende esa mentira? No. Lo digo en broma en el sentido de que no soy pachanguero. No sos pachanguero. Pero bueno, me fue quedando. ¿Y qué sos? ¿Qué sos? No, soy una persona tranqui, nada más. A mí me gusta todos los géneros musicales, en realidad. A ver, a mi padre le gustaba mucho el folclore, y escuchaba mucha radio, mucho folclore. Y bueno, y eso se me fue pegando en parte. Y de alguna manera, el vivir en el barrio municipal, el tener amigos, ir a sus cumpleaños, implicaba que uno tuviera contacto también con la música tropical que se escuchaba allí. Y bueno, entonces tengo esa mezcla de que conozco las letras de la música tropical, me gusta el rock and roll. Es decir, soy una persona común. ¿Mayonesa? No. ¿Mayonesa? No. Mayonesa también puede bien. ser. Creo que cada música... Rombay no. No me hable de Rombay, que yo tengo una hija de 6 años que está escuchando Rombay. El Rex de Buenos Aires creo que en dos funciones, ¿eh? No, es terrible, es terrible. Es terrible. ¿No te gusta? Pero a tu hija sí. A mi hija le encanta porque lo comentan en la escuela, 6 años tiene. 6 años. Y canta Rombay. Pero bueno. ¿Cómo a los 6 años tuyos, qué formación recibiste? ¿De dónde la política? ¿Cómo? Bueno, yo vengo de una familia, mi padre era comunista, militante sindical, tipo que estaba involucrado también en los comités de base. Mi madre tiene una raíz más cristiana, de hecho yo tomé la comunión
Y siempre digo que mi familia fue una familia particular, porque en definitiva tenía un padre comunista, ¿Ateo? Y una madre que era creyente cristiana y por tanto entendía, pero los dos entendieron de que era muy bueno que los valores cristianos en la formación de sus hijos le podían aportar algo importante en términos de construir su personalidad. Así que todos mis hermanos tomaron la comunión. Y bueno, y entonces conviví con esa doble lógica, donde uno puede decir que yo, bueno, perdí la fe, en realidad en algún momento tuve esa fe, pero la perdí después. Y entonces, bueno, tuve esa formación. ¿Frente a qué pregunta? ¿Frente a qué pregunta? Bueno, frente a la pregunta de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y dónde se puede construir ese paraíso si es que existe, ¿no? Y bueno, uno se termina convenciendo de que bueno, es mejor pelear por construir el paraíso en esta tierra que esperar a encontrarlo en un más allá. Dijiste una palabra básica, se termina convenciendo, porque en todo acto, como lo religioso, como lo político, es un acto de fe. Aunque algunos políticos marxistas en este momento, o políticos tradicionales, pueden en este momento estar diciendo es una barbaridad lo que usted dice. Es convicción, es idea, es dialéctica, es... Bueno, pero es confianza también. Confianza bueno, ¿y confianza de dónde viene? Confianza con fe. Claro, exacto. Sí, es pero confianza tener fe en el hombre. no es ser necesariamente religioso o creer en determinada... Sí, yo creo que, a ver... doctrina. Las sociedades y... Creer en el hombre es tener fe. Exacto, sí. Es que yo más creo con los ejemplos que estamos viviendo hoy. Hay que tener fe en que es posible cambiar la realidad, ¿verdad? Otros dirán convicción. Sí, está bien. Pero en realidad es que uno a sí mismo se instrumentó como para poder llevar adelante esta tarea. Sí, la tarea política, creer en ella. Es que para nosotros, capaz que estoy estirando mucho los conceptos, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, una consigna muy nuestra que es con razón y corazón, ¿no? Es decir, la política implica la razón, por supuesto, las ideas, las convicciones, el análisis de una realidad y las herramientas para eso, pero también implica poner lo que uno tiene, la personalidad, poner el corazón, poner los sentimientos. Me parece que hay mucho de eso, digamos. Y yo sigo creyendo que es posible cambiar el mundo. Y si no creyera que se puede cambiar el mundo, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Porque siento que más allá de que vivimos un mundo que tiene muchos problemas, pero en definitiva son las acciones que decidimos cada uno de nosotros, hasta las más pequeñas y las más cotidianas, las que pueden cambiar y generar cambios importantes. Entonces me parece que esa es una actitud frente a la vida que implica, por supuesto, que poner ideas, razonamientos y razón, pero por sobre todas las cosas las ganas de hacer y sentir de que cuando uno se levanta, ese día no pasó porque pasó, sino que hizo algo. Ese día aprendí algo ese día y además entregué algo junto con otros. Y me parece que esa es por lo menos desde mi punto de vista, es lo que a uno lo lleva a estar en la actividad política. Yo no me siento perteneciente a la clase política, me siento parte de ser un luchador social más que hoy tiene una responsabilidad concreta en el Parlamento, pero trato de alguna manera de vivir como pienso y de alguna manera de que ese día sea un momento de poder cambiar las cosas, desde las pequeñas hasta las más grandes. Hablamos después de esta pausa de esas pequeñas y grandes cosas que se están discutiendo y debatiendo en la calle. Hay varias. Y hay muchas en este momento en nuestro país, en el mundo. Pero vamos a focalizarnos acá, sobre todo. Ya venimos. Lavazza, the real Italian espresso experience. Cacha, me parece que nada mejor que un Lavazza para este día, ¿no? Qué día que nos resultó lluvioso, está fresco ahora. Son días complicados, uno tiene que salir con toda la ropa, ¿no? Salís de mañana, estaba el sol, parecía que al mediodía después se nubló. Pero y un cafecito ahora. Nos decía servite con confianza, un inca
un descendiente de los incas que tuvimos hace 2 programas atrás, que hace 500 años se refugiaron aquí a 5.500 metros de altura en los Andes, y recién reaparecen, nos decía que bueno, la importancia que tiene esto del clima, ¿no? Para ellos, en el Uruguay, en un día están las 4 estaciones. Claro. Y ellos que superan allá arriba el frío más intenso, las granizadas, en fin. Tenemos un clima intenso acá. Sí. Nuestro clima además está cada vez más indescifrable, ¿no? Uno no se sabe ya qué es lo que va a pasar al otro día, ¿no? Sí, sí. ¿Te preocupa ese tema como padre, como bueno, habitante? pero como uruguayo, digamos, porque en realidad adaptarse al cambio climático es todo un desafío que tiene el país, más un país de base agrícola. Él decía que acá veía un futuro próspero para el Uruguay, porque chamán, te das cuenta que como que es videntes, esas cosas, magia. Y veía al Uruguay muy bien. Muy bien. Muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Y que le faltaba bastante del ozono, me decía él. Hay que llevárselo a la oposición porque ve todo mal. Capaz que le cambia un poco la forma de ver a la oposición. ¿A cuál oposición? ¿La que dice Mujica, que adentro del frente está la oposición y la izquierda? ¿La izquierda y la oposición? ¿A esa? ¿A la de adentro? No hay oposición interna ahí. Pero hay discusiones. Va a haber una interpelación de la oposición a Nin Novoa. Sí, que están de acuerdo con él. de acuerdo. ¿Cómo se entiende? A ver si me lo descifra. Esto que yo perdí un poco el timing de la política. Bueno, viene bravo. Pero, a ver, yo diría 3 o 4 cosas. Primero, yo creo que la oposición a veces y lo digo con respeto, lo hemos discutido incluso con algunos legisladores de la oposición. Yo siento que muchas veces la oposición ha abandonado la idea de hacer política y están en una actitud más de las ciencias políticas, es decir, analizando qué es lo que pasa dentro del frente. Incluso uno habla a veces con legisladores de la oposición y saben más de cómo toma decisiones el Frente Amplio de que como lo sabemos los Frente Amplistas. Hace poquito en un medio de comunicación había un legislador de la oposición que ya sabía cuánto era la integración del plenario, cuánto era el número del plenario, cómo se elegía. Y yo le decía, mirá, yo ni sé cuántos son en el plenario. Me ha sorprendido eso, sí. Y hay como una actitud, y yo, me parece que es esa cierto que hay 80 lugares, yo también escuché esa en la integración, que son de las bases, tanto de Montevideo como del interior. A mí me llamó la atención, también lo escuché de un en realidad el Frente Amplio tiene una forma de funcionar que yo creo que es muy buena. Porque en definitiva la democracia de este país es una democracia de partidos y está muy bien que la gente se organice en partidos, que en definitiva implica organizar las ideas de las personas y materializarlas en un programa, y ese programa político es el que luego se presentan las fórmulas electorales y para que la gente decida, y es lo que la gente termina decidiendo, un partido con un candidato, una fórmula presidencial, un partido y un programa. Y eso me parece que está muy bueno. Y el plenario tiene eso, es verdad. El plenario del Frente Amplio es la máxima autoridad entre Congreso y Congreso. Y es un plenario además que se elige con voto popular. Claro. Porque en realidad lo votan los Frente Amplistas. Lo que a la oposición no le está gustando ahora, no le gustó de esta última decisión del Frente Amplio, es que un puñado, por decir así, de uruguayos, de orientales, no me acuerdo el número preciso de la votación sobre el TISA. Sí, fueron 120 y pico. 127, sí, una cosa 127. Así. Decidan por todo un país, o por lo menos por parte del Frente Amplio que no pensaba así, que ya sabemos qué sector es, por los colorados, por los blancos, por los independientes. A ver, yo diría 3 cosas, me parece. Es un razonamiento un poco equivocado ese, por lo siguiente. El que resolvió retirarse de las negociaciones es el gobierno del Frente Amplio, legítimamente electo por la ciudadanía, ¿no? Porque uno podía llevar ese relacionamiento, entonces nos llevaría a la conclusión de que entonces el gobierno del Frente Amplio no puede gobernar porque solo lo votó el 50% de la población. Bueno, hoy el comentario es ese de que... Pero ese es un razonamiento que no es democrático. Digamos, en el buen sentido, ¿qué digo con esto? Bueno, en una democracia existen diferentes opiniones y existe una mayoría y una minoría. Hay elecciones nacionales que se organizan legítimamente, transparentes en nuestro país, y esas elecciones resuelven quién es gobierno en el país. Y el gobierno toma decisiones a representación del Estado uruguayo, ¿verdad? Y en este caso me parece muy bien que el gobierno, que es un gobierno del Frente Amplio, consulte a su fuerza política cuál es su opinión.
y en última instancia quien decide luego, posteriormente, retirarse de las negociaciones del TISA, no es negarse a negociar, es retirarse de las negociaciones del TISA, es el gobierno del Frente Amplio en su conjunto. Por supuesto, cualquier medida de política siempre va a tener diferencias, no existen unanimidades. Es muy difícil que existan unanimidades en política, y más cuando estamos hablando de opciones que tienen que ver con alternativas en un mundo muy complejo, muy dinámico, de muchas incertidumbres. Evidentemente siempre van a haber diferentes puntos de vista. Lo importante es que esos puntos de vista puedan discutir, intercambiar y construir posiciones comunes. ¿Qué es lo que hizo el Frente Amplio? Tuvo 6 meses discutiendo el Frente Amplio en su conjunto, los ministerios. Tabaré Vázquez nombró 7 ministros que estuvieron haciendo trabajos. Los técnicos de los ministerios estuvieron elaborando propuestas de cuáles serían los beneficios y las dificultades que podría tener un país frente a un tratado de libre comercio de servicios como es el TISA. Y sobre esa base, sobre esa información, se tomó una decisión. Creo que sabemos bastante poco lo que es el TISA, ¿no? Sí, puede ser que porque estuvo primero muy en secreto, luego cuando Uruguay se adhiere, se sabe por una comunicación, creo que de la prensa canadiense, no me acuerdo en este momento. Sí. Luego cuando estuvo aquí Almagro, el propio presidente Mujica preguntaba sobre eso y era como una cosa bastante desconocida. La gente, el comentario de hoy de la gente en la calle es, bueno, es preferible estar en la mesa que saber lo que se come, lo que se toma, lo que se cocina y no estar fuera. Yo estoy plenamente de acuerdo con algo así como Nino Novoa. Sí, Nino Novoa dice, si te vas de la mesa, sos el menú. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo. Cuando el Uruguay decidió ingresar al TISA, el TISA lleva a 12 rondas de negociación, ¿no? El TISA es... los temas que se debaten en el TISA no son nuevos. De hecho, desde la ronda Uruguay del GATT, estamos hablando de la década del 90, en el marco de la OMC se discute... Los países, Punta del Este. Exacto. Los países desarrollados proponen liberalizar y facilitar el comercio de los servicios porque tienen ventajas competitivas sobre eso. Y los países del tercer mundo, desde la ronda Uruguay del GATT decimos, bueno, pero levántennos los subsidios agrícolas porque nosotros somos competitivos en eso. Y entonces las negociaciones en el marco de la OMC están trancadas desde allí. Se trancó en la ronda Uruguay del GATT, no pudo avanzar en Davos, no pudo avanzar en las siguientes, hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hacen entonces los países desarrollados? Dicen, bueno, si no podemos avanzar en la OMC, porque incluso hay un comunicado del G20, donde Uruguay participó en el año 2005, diciendo que no vamos a avanzar en ninguna negociación de servicios si no se discute primero el capítulo agrícola. Es a partir de allí que se convoca a otra mesa, no en la OMC, no multilateralmente, sino una mesa diferente, para discutir un tratado de libre comercio en el área de los servicios. Uruguay decide ir a esa mesa a negociar y a escuchar qué es lo que está allí, después de que ya habían 10 rondas de negociación. Y participamos como país en las 2 siguientes. Es decir, nosotros fuimos a negociar. ¿Y qué fuimos a negociar? Fuimos a negociar en un área que es muy importante porque allí está el 70% de los servicios. Es decir, el 70% del mercado está allí y es un área importante. Ahora, el Uruguay planteó que no va a negociar en cualquier lugar y con cualquier país sobre la base de un mandato importante que es un mandato soberano. Esto es los intereses nacionales, el interés de los trabajadores, el interés del trabajo nacional, que va más allá del interés de los trabajadores, del capital nacional, de los empresarios y del país en su conjunto. Y planteamos de que había ciertas reglas de juego en esa negociación que no estábamos de acuerdo porque lesionan la soberanía del país. Entre ellas, por ejemplo, esta idea de negociar sobre la base de listas negativas. ¿Qué es esto? En la OMC se debate sobre listas positivas. Yo quiero facilitar el comercio del café o de cualquier otro servicio y discuto sobre eso nada más. En el TISA es al revés. Yo no quiero discutir sobre estos temas. Excluyo los temas de los cuales no quiero discutir y todo el resto queda abierto o liberalizado. Y en el caso de los servicios ese es un problema porque es un cheque en blanco al futuro, Raquel. ¿Por qué? Porque los servicios incorporan mucha tecnología, mucho conocimiento, es decir, se crean servicios nuevos todo el tiempo. Y como no están incluidos en las listas negativas, porque hoy no existen esos servicios, ya quedan liberalizados hacia el futuro. Pongo un ejemplo concreto. Hace 15 años atrás, nadie podría pensar la cantidad de cosas que hacemos con nuestros teléfonos celulares, con nuestros smartphones, a partir de las redes sociales. Y a partir de la presentación del último iPhone, en el día de hoy precisamente, el S6, es impresionante. Bueno, entonces, eso nadie lo podía prever hace 15 años atrás. Si nosotros hubiésemos firmado un TISA hace 15 años atrás,
teníamos el problema de que esos nuevos servicios ya quedaban liberalizados. Eso es un cheque en blanco hacia el futuro que nosotros no podemos firmar. Y discutimos esto con los países, o sea, nosotros fuimos a negociar, le dijimos, no estamos de acuerdo con esto, así como con otras cláusulas que condicionan la libertad del país y la soberanía. Por ejemplo, la educación estaba en bueno, pero yo estoy incluso hablando, sí, es un servicio que el Uruguay podría excluir, decir, bueno, yo no quiero discutir sobre eso. Pero nosotros estamos cuestionando más que los servicios, las reglas de juego. Ajá. Cuando uno juega un partido, ¿verdad? Son 11 contra 11. Y las reglas eran, lo que protegen los grandes países es de lo que no se discute. Todo lo demás... Todo lo demás queda abierto. Pero eso es lo que tenemos que entender, porque es un concepto que no está muy... Bueno, pero ahí está el problema. Es un cheque... Nosotros decimos, es mejor discutir caso por caso. Decir, bueno, yo quiero abrir esto, no lo quiero abrir. Quiero facilitar el comercio internacional por la vía de un tratado de libre comercio sobre este tema y sobre este... Pero hay servicios que hoy no se crearon y que firmando un TISA quedarían de alguna manera ya decididos. O sea, estaríamos decidiendo por los uruguayos del futuro. Y yo creo que ese es un error. El segundo error, ¿cuál es? El segundo error, o el segundo problema de un tratado de esta naturaleza, es lo que se llama la no discriminación por parte de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que tratar de la misma manera a una industria nacional que a una industria extranjera, ¿verdad? A una transnacional. Las mismas condiciones que yo le doy a la industria nacional, que la puedo generar para generar incentivos, para que se promueva esa industria, para que haya más trabajo, porque es un trabajo de calidad, se la tengo que otorgar a cualquier empresa, ¿verdad?, integrante de un país que haya firmado el TISA, con lo cual pierdo la capacidad de tener políticas selectivas. De alguna manera está pasando, ¿no? Cuando las zonas francas y otras modalidades eximen de tributos, nada más que hablar de UPM, de tributos, etcétera, etcétera. Bueno, pero es una decisión están que dando decisiones bueno, pero esas muy importantes que no se las dan a los empresarios uruguayos, ¿no? Pero en el caso de las zonas francas, por ejemplo, nosotros damos exoneraciones fiscales, pero las empresas radicadas en zona franca no pueden vender dentro del territorio nacional. Sí. Y se reexportan hasta las sobrantes, todo para no pagar impuestos, porque he investigado bastante. Bueno, es parte de una discusión que tiene el país, pero esa es una decisión que toma el Estado uruguayo, lo toma libremente, no a partir de que se lo impongan, ¿no? Entonces, es una decisión soberana. El otro componente es una cláusula muy importante en estos tratados que se llama de la nación más favorecida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el Estado uruguayo puede tener tratados para facilitar el comercio en el área de los servicios con Brasil, con Argentina, es decir, con los países de la región, o con cualquier otro país que el Estado uruguayo quiera hacerlo, los beneficios, porque puede ser de interés del Uruguay, por intereses ofensivos, se lo tiene que ofrecer a cualquier país firmante del TISA. ¿Por qué? Porque en la cláusula que establece, o que el proyecto de TISA quiere consagrar, dice, bueno, los negocios que usted haga con Brasil o con sus socios comerciales y los beneficios que le haya dado a un país A, se lo tiene que dar a un país C si es firmante del TISA. Con lo cual nos rompe una estructura de alguna manera regional. De estrategia comercial. De estrategia comercial y de integración regional. Y fíjese qué importante es esto. La Comunidad Europea negocia como bloque dentro del TISA. Y Uruguay, el Mercosur, no está negociando dentro del TISA. Entonces, esos son componentes que llevan a que es muy peligroso que el Uruguay, un país pequeño, 3 millones de habitantes, se siente en una mesa a negociar en esas condiciones. Es decir, nos invitaron a jugar un partido de fútbol donde éramos 11 contra 11, pero algunos jugamos con los pies atados, o sea que nos van a ganar. Ya venimos. Claro. ¿La esencialidad fue una medida políticamente correcta? Yo creo que fue un obstáculo. Fue un obstáculo, por eso nosotros planteamos que había que retirarla, porque era un obstáculo para algo que era lo importante, que era que existe una mesa de negociación y de diálogo entre los actores, en este caso los sindicatos de la educación y el gobierno, y que lo que estuviera discutiéndose en la mesa fuera justamente la educación pública del Uruguay. Y en ese sentido me parece que terminó siendo un error que creo que hizo muy bien el gobierno en retirarlo y demostró una gran fortaleza. Yo no creo en esto de enamorarse de las medidas, ¿no? Es decir, uno toma una medida y lo peor que le puede pasar en política o en cualquier aspecto de la vida es enamorarse de esa medida y olvidarse que el objetivo es otro, no es la medida en sí. El objetivo no era la esencialidad, el objetivo era la educación pública. Entonces, si la medida en realidad está interfiriendo con el verdadero objetivo, lo que tiene que hacer uno es retirarlo. Así como también fue un error los paros anticipados de parte de los sindicatos, los anuncios de huelga por tiempo indeterminado sin conocer aún la pauta. Yo creo que además el gobierno presentó una excelente pauta salarial
que claro está, no resuelve todos los problemas de la enseñanza, esa pauta salarial, ni resuelve lo bajo de los salarios docentes, que ese es un problema de primer orden para la educación. De primer orden, además, se perdió entre paro y esencialidad, no me pongo a discutir ambas medidas, simplemente creo que se perdió de vista qué educación. Me parece que es fundamental ese tiempo, fue muy importante. Pero ahora Olesker, desde el Cuesta Duarte, el exministro, ha dicho que este presupuesto que eleva el gobierno va a ser insuficiente para algunas de las promesas o de los compromisos, por decir mejor, antes de las elecciones, ¿no? Como por ejemplo cuidados, ¿no? Y la propia educación, que le faltaría 1.000 millones de dólares. Sí, a ver, yo diría, seguramente este presupuesto sea insuficiente para todas las necesidades del país, porque son mucho más grandes las necesidades del Uruguay que las propuestas que hace el programa del Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el 6% para la educación es un piso mínimo que los países que han tenido resultados positivos en sus sistemas educativos hace 50 años que invierten de alguna manera ese nivel de inversión pública, ¿no? Entonces, ese es un mínimo, seguramente se necesite mucho más para invertir en la educación, pero al 6% vamos a llegar en este periodo de gobierno porque ese es un compromiso del Frente Amplio. Es decir, el programa de gobierno del Frente Amplio es un programa que es posible llevarlo adelante. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo posible y tenemos de alguna manera creo que las credenciales como Frente Amplio en estos últimos 2 gobiernos de que el Frente Amplio cuando se compromete con la opinión pública, con la gente, con la ciudadanía, lo lleva adelante. Y eso creo que es lo que ha generado justamente que por tercera vez el Frente Amplio tuviera mayorías parlamentarias y fuera gobierno, porque es creíble ante la gente, porque a las cuestiones que las que se comprometió, las cumplió. Así que yo en ese sentido no tengo dudas de que se va a cumplir y que un presupuesto es un presupuesto que se arma, es una de las leyes más importantes de un gobierno porque es un presupuesto a 5 años y en cada rendición de cuentas siempre se han incrementado los recursos en función de la situación económica del país. Y todas las rendiciones de cuentas de estos últimos 10 años han sido rendiciones de cuentas que han ido incorporando más recursos al presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir? No se financia todo de una, sino que es progresivo y se van desarrollando las políticas y eso va generando la necesidad de mayores recursos. Entonces, el 6% para la educación es un compromiso que tiene el Frente Amplio y es una necesidad del país, más que un compromiso del Frente. Es importante el 6% porque es una necesidad del Uruguay. Para educar mejor a nuestros niños y a nuestros adolescentes necesitamos invertir mucho más en educación y también necesitamos discutir sobre políticas educativas, porque es una condición, el 6% es una condición necesaria pero no suficiente, es decir, solo con plata no se resuelve. Es como el tema de la minoridad, ¿no? Es decir, llevando la justicia a los trabajadores del INAU o del INAM, bueno, de alguna manera no se ha visto, se perdió de vista que era necesario un protocolo, que se ha funcionado de una manera muy insensata. Bueno, a ver, yo creo que estas cosas tienen que ver con estas cuestiones. Ahora lo del INAU es otra situación. Si hoy decretaran esencialidad en el INAU. Está decretada. Claro, ¿quiénes van a trabajar? No, está decretada la esencialidad en el INAU. Sí. Y de hecho está funcionando y los funcionarios están yendo a trabajar al INAU en el marco de decreto. Y está funcionando medianamente. A ver, yo creo que nosotros tenemos que mejorar mucho las condiciones del CIRPA en términos de poder generar efectivamente procesos con los adolescentes que están en conflicto con la ley, procesos de rehabilitación. La cárcel no rehabilita a nadie. ¿Por qué tenemos aumentado tanto la violencia? ¿O ya estamos todos de acuerdo que no es sensación térmica, no? No, yo creo que hay 2 temas. Me parece que hay 2 tipos de problemas que tiene el país. Hay un problema de seguridad pública y hay un problema de inseguridad, que están relacionados pero no son sinónimos. La inseguridad es una situación subjetiva. Si yo camino en mi barrio, hoy de noche seguramente pueda sentir un poco más o menos miedo, pero si camino en un barrio que yo no conozco voy a sentir más miedo. Eso es un proceso de inseguridad. Yo me siento inseguro frente a lo que me puede suceder. Otra cosa son los problemas de la seguridad pública, que también tenemos problemas. El tema es que hay que ver cómo se resuelven los problemas de la seguridad pública. Se resuelven con prevención del delito, con capacitación de las fuerzas policiales para prevenir el delito, con disuasión. Disuasión, por supuesto, y también con convivencia.
Claro. con convivencia. Cuando Porque, escuché hoy que el Diga. 75% de las llamadas, 75% de las llamadas al 911 sí. son insultos, Ujú. cachadas o mentiras, ¿cuánto estamos desperdiciando y somos todos responsables de eso? Claro. Desde el anonimato. Pero- No sé si... Sí, pero es que nuestra sociedad es violenta en el tránsito, es violenta en las relaciones interpersonales, porque, a ver, una de las principales, el 75% de los homicidios que se cometen en nuestro país se cometen entre personas que se conocen. Sí, sí. Y el ¿Del barrio o de 25% la familia? restante, ¿verdad?, es que se cometen con la comisión de otros delitos. ¿Cuál sería entonces el resultado estadístico? Que uno le tiene que tener más miedo a los que conoce que a los que no conoce, ¿no? Según las estadísticas. Entonces, ¿qué creo que quiere decir esto? La sociedad es una sociedad mucho más violenta, y nosotros tenemos que buscar caminos para que la gente no sienta de que los conflictos se tienen que resolver de manera violenta. En el estadio, por ejemplo, va todo el mundo, va de todos los sectores sociales, ¿verdad? Y a veces yo soy hincha de Peñarol, orgulloso hincha de Peñarol, aunque algunos dicen que yo no soy tan hincha de Peñarol porque Sí. lo cuestiono también. Bueno, ¿qué es lo eso que se quiero decir? trata. Claro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A veces las hinchadas cantan cosas, Muy por ejemplo, ofensivas. festejando Tremendas muertes. Muertes. Bueno, pero ahí está desde el profesional hincha de Peñarol hasta el trabajador del hasta adolescente las joven, la mujer. audiciones de esos, Bueno, de entonces, cuadros. eso es un hecho de violencia que luego genera otro tipo de cosas. Entonces, bueno, la sociedad en su conjunto es violenta. Sí. Y para eso hay que trabajar fuertemente en construir mayores espacios de convivencia, de conocer a nuestros vecinos, de interactuar con nuestros vecinos, de volver a recuperar el espacio público para la gente, ¿verdad? Y no abandonar el espacio público. Cuando uno abandona el espacio público, lo gana justamente otro tipo de actitudes más violentas u otro tipo de ciudadanos, ¿no? Y lo que hay que hacer es recuperar el espacio público. Y a su vez también hay que tener, por supuesto, una policía eficiente. Tiene que haber una policía eficiente que reprima el delito cuando lo tiene que reprimir, pero por sobre todas las cosas prevenga el delito. Y me parece que eso es una batería de políticas públicas donde todos tenemos responsabilidad, ¿no? Y los problemas no los puede solucionar todos, no se pueden judicializar todos los problemas, ni tampoco puede resolver todos los problemas la policía. Pongo un ejemplo. En mi barrio, cuando yo me quedaba en la esquina con mis amigos, divirtiéndome, tenía el vecino que se tenía que levantar al otro día de mañana a trabajar. Estaba el derecho del vecino a descansar y el derecho de unos jóvenes a divertirse. El vecino, si tenía un problema con nosotros, hablaba con mi padre, y mi padre trataba de ponerme en orden, como que ser. Hoy, como en muchos barrios los vecinos no se conocen, ante ese problema se genera una situación de violencia donde se llama al patrullero, para que resuelva ese problema. Entonces hay que buscar un lugar para que los adolescentes y los jóvenes se puedan divertir, para que el resto de las personas tenga el derecho también al descanso y no muera. Bueno, eso es generar espacio público y generar lugares para que la gente se pueda divertir, pueda hacer sus cosas y de alguna manera se pueda ordenar la vida en sociedad. Y para eso es necesario tener espacios de mediación, construir más comunidad, y esas son las cosas que tenemos que hacer. Seguramente uno va a estar mucho más seguro en su barrio si conoce a los vecinos que si no los conoce. Y si supieran que científicamente está comprobado que aquel que tiene mayor cantidad de contactos con los vecinos, con interlocutores, con amigos, en acciones solidarias o acciones simplemente por la diversión, viven mucho más, son los longevos que hay en la Tierra. Por ejemplo, en Japón hay una isla que son longevos, hay el lugar donde hay más personas de más de 100 años, pero no el Japón donde se suicida o caen muertos directamente del exceso de trabajo. Claro. Entonces tenemos ahí las dos historias. Nosotros por cuál vamos, somos como un híbrido. Es que hay que volver a construir comunidad. Y a veces, esto a mí me ha pasado muchas veces decir, bueno, ¿cómo construimos los estereotipos del miedo? ¿No? Porque yo he estado con algunas conversaciones con vecinos, etcétera, y bueno, ¿quién te puede robar? ¿No? ¿Cuál es el estereotipo del que te puede robar? Y cuando después le preguntamos a las personas, ¿y cómo se visten tus hijos? Idéntico. Se visten idénticos. Entonces, yo le tengo miedo. El sombrerito, arriba la capucha. Bueno, entonces yo le tengo eso que miedo era a tu solo hijo. para los planchas, hoy, Sí. hoy se extendió Entonces, a los hijos. Yo le tengo miedo a tu hijo y tú le tienes miedo a mi hijo. A tu hijo. Y entonces, ahí hay un problema que necesitamos resolver, que es generar Y no mayor se resuelve con convivencia. rejas. Ya venimos. Desaceleración de la economía, puede decirse, o crisis
como la del 2008 o la del 2002. Hay mucha gente que está pensando en eso. Piensa, el 2015 casi que se nos fue en esta incertidumbre de más gente en el seguro de paro, con una movilización en este agosto, con 2 paros generales que no se llevaba a cabo desde hacía 20 años por lo menos. Creo que es así. Y nada, ¿no? Como mucha efervescencia y como que no acomodan los tantos. Más la región, que también está pasando por momentos muy difíciles. Sí, a ver, yo diría 2 cosas, o 3. Primero, el mundo entero está inmerso en una crisis hace mucho tiempo. El problema es que en el Uruguay la crisis no la pagan más los trabajadores. Antes la pagaban los trabajadores y se sentía muy fuerte. En el 2008, en plena crisis internacional, aquí se hace algo que se llama Latino Barómetro, que es una encuesta que se hace en toda América Latina. Y en el 2008, 2009, en plena crisis del mundo entero, cuando preguntaban a los uruguayos si había crisis, decían que no. Cuando estábamos viviendo una crisis. ¿Por qué? Porque no la pagaron los trabajadores la crisis del 2008. Y lo que tenemos hoy no es una crisis. Tenemos un mundo que está mucho más complejo de lo que estaba hasta ahora, una región que no está creciendo a los ritmos que crecía antes y un país que no crece tampoco a la tasa del 6% como estaba creciendo y se está calculando un crecimiento hoy de cercano al 3% del PBI. Quiere decir que el Uruguay sigue creciendo, el promedio de crecimiento de la región es de 0,5%, el Uruguay crece mucho más que la región. Brasil acaba de tener el tercer trimestre de caída de su PBI, es decir, está en un proceso complicado, pero el Uruguay todavía tiene condiciones para crecer. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que hay expectativas muy altas en la población y en la sociedad, y eso es muy bueno porque nos hace ser exigentes a todos. Y creo que está muy bien que la gente se movilice y se organice. Por ejemplo, yo quedé muy contento de la marcha por la educación pública que se hizo en este país. Porque yo creo que eso demuestra que la sociedad está preocupada por temas que son centrales. El problema es que... Esta noche hubo movilización de estudiantes de la universidad por el 6%. Sí, capaz que por la lluvia y eso, pero fueron relativamente muy pocos. Sí. Pero bueno, la marcha que se generó en ese momento fue una expresión de que a la sociedad le importa la educación y se moviliza, lo expresa. Y yo creo que eso es muy bueno porque eso le hace muy bien a la democracia, que la gente se exprese, que proponga, que discuta, pero... y en definitiva me parece que esas cosas le hacen bien al gobierno del Frente Amplio y le hacen bien a la sociedad porque nos hacen ser muy exigentes con nosotros mismos. Porque el Uruguay tiene un enorme desafío que es dar el salto al desarrollo. Claro. Y para eso tenemos que ser exigentes con nuestro gobierno, con nuestro trabajo, pero por sobre todas las cosas ser audaces para tener propuestas que nos permitan aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo. Nuestros 2 vecinos han cambiado su economía, han tomado medidas correctivas. Nosotros la vamos a ver pasar nomás. No, yo creo que nosotros primero tenemos un presupuesto que establece una serie... Y una inflación galopante, Sí. que en lo inmobiliario y en los alimentos se nota muchísimo. Se nota. Y creo que se lo van a trasladar si no hubiera... Ahora, política de precios es una cosa, parece que decimonónica, que no se puede nombrar más. Bueno, pero sin embargo hay mucha especulación en el mercado uruguayo. Por eso. Y además hay un nivel de concentración muy alto, que son de las cosas que tenemos que trabajar. Tenemos una economía extremadamente concentrada. La concentración de la economía lleva a que haya situaciones de desigualdad muy grandes, pero además haya sectores casi oligopólicos que tienen la capacidad de fijación de precios, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de trabajar fuertemente desde las políticas públicas para promover primero la desconcentración de la economía, la generación de nuevos espacios desde la economía social, pero también de otro tipo de espacios que nos permitan desconcentrar para que no haya 3 o 4 que puedan fijar precios y de esa manera aplicarle justamente a la gente. Un ejemplo que está acá arriba. 1.000 trabajadores menos. 2.000 boletos por lo menos por día vendidos, para poner algo, ¿no? Sí. Que afecta a todo. Eso en el barrio... Bueno, por supuesto, se ve. Ahí hay que trabajar en la reconversión. ¿Dónde se inserta esa gente? Bueno, hay que trabajar en la reconversión. Por suerte tenemos una serie de políticas desde el INEFOP. Porque Los propietarios, los dueños, no es el primer ejemplo, que se van con plantas similares, como este caso, en varias partes del mundo, y resulta que esta está fundida con grandes préstamos del BROU. Bueno, a ver, situación Fripur es toda una situación para analizar. Sí. Nos llevaría ¿En qué otro sentido? programa. Otro programa entero, ¿no? Pero yo diría 3 cosas ahí. Primero, lo que hay que tratar de rescatar es la industria, porque es interesante para el país y es necesaria para el país, no solo por su fuente de trabajo, sino porque además el país, hay una riqueza en el mar que hay que explotar, y que es riqueza para los uruguayos, que tenemos que tener políticas para eso. Evidentemente hubo una mala gestión de parte de los empresarios. 30 y pico de años del advenimiento de la democracia. 30, ¿no? Sí. Yo estoy preguntando desde ese entonces, Sí.
desde 1983, 32 años. ¿Qué va a hacer con la riqueza hitícola? El mar, ¿no? Bueno, pero nosotros hemos reclamado ahora que al Uruguay se le reconozcan Sí, ampliación de su derecho en la plataforma marítima, que lo estamos peleando en Naciones Unidas. Claro, se le ha dejado a los privados, se le ha dejado a los... No, tiene que ser pública. Acá venimos a recuperar un Estado para que la riqueza sea de los uruguayos. Yo creo que ¿Con una flota? El gran desafío, sí, tiene que haber una flota pesquera nacional. No sé si pública, pesquera porque esa es la discusión. nacional, claro. Tiene que haber una apuesta a una flota pesquera nacional que tenga justamente las posibilidades de explotar ese recurso para el beneficio del país. Ahora, hay un gran desafío del país que es cómo generamos las condiciones para que los empresarios no pretendan vivir de rentas, ¿no? Y ni vivir, sino que sean justamente gente que apueste a la inversión y que apueste a arriesgar, porque en nuestro país hemos tenido un problema que muchas veces donde los empresarios, son pocos los empresarios que apuestan a la innovación tecnológica, a la inversión, ¿no? Generalmente hay una cuestión donde los empresarios lo que buscan más bien es, bueno, que me bajen los impuestos, ¿no? Hay una discusión sobre eso y no de ser más productivos y de arriesgar mucho más. Pero van a pedir ahora, en esta rural van a pedir de vuelta. Sí, a ver, yo le voy a decir dos cosas. A mí me decía un compañero, no importa quién, que hace mucho tiempo está en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, un diputado, me decía, bueno, yo hace 10 años, 15 años que estoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Industria. Durante todo este tiempo, el Uruguay ha pasado por crisis económica del 2002, crecimiento económico, crecimientos más altos, reestructuración de la matriz productiva. Nunca escuché a los empresarios venir a decir, estamos ganando plata, estamos ganando mucha plata, está bien que nos cobren impuestos. No, siempre el problema es que nos cobren menos impuestos, estamos mal. Pero ¿dónde están los incentivos para que esos empresarios, en vez de llevarse el dinero afuera, y ahora o ponerle coto a la extranjerización de la tierra, después que es un hecho, porque cuando uno pone la ley es porque ya es un hecho comprobado, ¿dónde están los incentivos para la creación de industrias, para la generación de trabajo en el país? ¿No? Porque me parece que ese es el mensaje que tienen que pasar. Yo creo que ahí hay políticas. Bajan las empresas públicas, que no más aquello, que el otro, la deuda externa que aumenta y la desazón, porque tiene un gran contenido emocional la economía. Por supuesto, son expectativas. Lógico. Por eso yo digo, nosotros no estamos en crisis, tenemos un programa de inversiones públicas muy ambicioso en infraestructura. ¿Cuándo empieza la obra pública a partir del año que viene? Sí, porque estamos discutiendo el presupuesto y además hay una serie de obras que se están realizando. Y además tenemos un presupuesto que va a incorporar 1.100 millones de dólares más al gasto público nacional y tenemos un Estado que tiene que tener políticas selectivas para promover el desarrollo industrial, porque ese es el gran desafío del país, es cambiar nuestra matriz productiva, dejar de ser productores primarios y pasar a incorporarla a eso valor agregado, que es trabajo, conocimiento e innovación. Y para eso hay grandes desafíos. Entre ellos es financiar la investigación y la innovación en nuestro país, generar espacios para que la investigación y la producción de conocimiento esté relacionada con la matriz productiva y tener un Estado que diga, de alguna manera, bueno, yo exonero, sí, puedo llegar a exonerar algunas inversiones siempre y cuando sean inversiones, no que compren fábricas que ya existen, sino que nos incorporen capacidades productivas. O sea, solamente extractivas. Por supuesto. Como hierro y demás. ¿Y eso en qué quedó? ¿Cómo quedó eso? Bueno, ahora está ahí, eso es un proyecto. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que utilizar el hierro. El problema es cómo hacemos... ¿Aratirí sí o no? Sí, va más allá de Aratirí, porque Aratirí es una empresa, ¿no? O sea, puede ser Aratirí o puede tener otro nombre. Yo lo que digo es, hay que utilizar ese recurso natural que está ahí, que es una riqueza de todos los uruguayos. Como si mañana se confirma petróleo, por ejemplo. Por supuesto, pero utilizarla al servicio del interés nacional para luego generar una industria siderúrgica. Y ese es el gran desafío que tiene el país. Y el otro mandato en el cual creo que se está riñendo mucho con el mandato constitucional es la preservación del agua, mi querido presidente. Por supuesto, ahí hay que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo enorme. Y eso es lo que demuestra, ¿sabes? Lo que demuestra eso, que muchas veces uno de los problemas más grandes de este país ha sido justamente la privatización del suelo y la concentración de la tierra. Porque gran parte de los problemas que tenemos de contaminación del agua se deben a que los
los dueños superficiales de la tierra piensan que pueden hacer cualquier cosa. Pero instrumentos de contralor que también han fallado, Bueno. porque si no vemos que también han fallado... No, yo no estoy diciendo que se haya hecho todo bien. No se va a cambiar. Yo no estoy diciendo que se haya hecho todo bien, creo que hay que mejorar muchísimo, Sí. pero creo que tenemos ahora una ley de ordenamiento territorial y medio ambiente que establece Sí. pautas claras con respecto al Sí. cuidado del suelo, a qué tipo de productos se pueden utilizar y también una política de alguna manera de preservación de nuestros recursos hídricos, ¿no? Que creo que hay que hacerlo. Yo Tenemos brindaría vino. porque todo eso que has dicho se haga realidad Bueno. lo antes posible por tus hijas, Es parte del mis esfuerzo. hijos, mis nietos. ¿Por qué brindarías entonces? Yo brindaría por seguir construyendo un país que siga siendo inclusivo y más solidario. Salud. Salud. Que se haga. Amigos, nos vemos.